Bueno, miren, vamos a platicar un rato en este satsang. Una plática corta, pero necesaria. Hagan de cuenta que todo mi esfuerzo, mi trabajo en el mundo, está dedicado a ayudar a la humanidad a ascender por encima y más allá del reino de la muerte, hacia la vida eterna del reino divino. Ese es mi trabajo verdadero en el mundo. De ahí las palabras: el último enemigo a vencer será la muerte. Entonces, esto está indicando que la humanidad en este momento y por condiciones específicas está en un estrato de conciencia que se llama reino de la muerte. Pero ha llegado el momento de marchar más allá de este reino de la muerte hacia la vida eterna. Si quisiéramos entender bien lo que esto quiere decir, debemos acogernos a la ley de los ciclos. Entonces, fíjense muy bien, si pensamos en ahora en un momento lo amplío más, pero si pensamos en la ley de los ciclos, por ejemplo, para esta tierra y nuestra humanidad actual, entonces, en el proceso de manifestación de esta humanidad y posteriormente su reabsorción de regreso al reino divino, actualmente nos encontramos en el punto extremo de manifestación. Ya no va a ir más abajo, se ha manifestado hasta el último punto posible, ¿ok? Y entonces ahora lo que procede es guiar a la humanidad en el sentido ascendente, en el sentido de regreso. ¿Sí me estoy explicando? Esto, aquellos de ustedes que conocen, por ejemplo, ciclos mayores como las cadenas, ¿no? O las rondas, o las razas raíces incluso dentro de este planeta y cómo van apareciendo en su proceso, saben y están enterados que nos encontramos en el extremo más bajo de esta manifestación actual. Entonces, por eso la palabra llega en este momento para reorientar el esfuerzo de la humanidad ya en sentido ascendente, ya no descendente. ¿Sí se está explicando? Esto ha sido debidamente explicado a través de los milenios en las principales tradiciones espirituales del mundo, y haré un resumen muy breve porque también ya lo he comentado en el pasado. Entonces, miren bien, por ejemplo, si nos acogemos al hinduismo, el hinduismo explica debidamente un concepto que ha sido traducido como la respiración de Brahma, ¿no? Una exhalación es la manifestación cósmica y una inhalación es el regreso a lo divino. Aquí lo explicamos en alguna ocasión como el acto de inflar un globo y desinflarlo, así le llamamos. Y entonces explicábamos que en el hinduismo este proceso de manifestación cósmica hay un objetivo para ello. No voy a hablar en este momento cuál es el objetivo específico, pero a la hora que viene la manifestación cósmica se le llama en esta tradición kalpa, que quiere decir era, manifestación cósmica. Se ha exteriorizado la Shakti, ¿ok? En su estado anterior, imaginen a Shiva y Shakti siendo uno. Pero Shiva es absoluto y perfecto reposo. No se mueve, es la conciencia de ser absoluto, en perfecto reposo, en un estado potencial, estático. Y entonces la Shakti en un momento dado está fundida con Shiva, ¿se entiende? Y entonces entra en el reposo similar. Eso es antes de que el mundo fuera, antes de una manifestación, eso es lo que está. Pero luego entonces, imaginen ustedes, tal y como explica el hinduismo, estoy hablando en términos hinduistas, entonces la Shakti empieza a vibrar. Y es lo que ustedes entienden como la ley de vibración, uno de los 7 principios de la existencia, ley de vibración. Y entonces al vibrar empieza un proceso descendente de manifestación cósmica, desde lo absolutamente sutil, porque Shiva es el perfecto abstracto absoluto. Entonces, desde ese estado de perfecto abstracto absoluto, entonces la vibración desde lo sutil puro empieza a descender a regiones cada vez más densas y densas y densas, hasta que finalmente manifiesta todo un reino que ha sido entendido como un reino espiritual o invisible, y posteriormente un reino visible o material. ¿Sí se entiende?
y entonces aparece el mundo material. Todos los pueblos del mundo tienen una mitología o una explicación de cómo sucede este proceso. Entonces, a este proceso de la vibración inicial de la Shakti, porque va a venir una exhalación, se le llama Kalpa. Y cuando se ha manifestado todo lo que debe ser manifestado, y de lo cual no voy a hablar en este momento qué es exactamente, viene un proceso de reabsorción, el regreso. Cuando todo ha vuelto y ha regresado al reino divino, entonces se le llama pralaya. Pra quiere decir gran y laya quiere decir disolución, gran disolución. Se ha reabsorbido todo en el absoluto. ¿Sí se entendió? Entonces, es por esta razón que yo expliqué en debido tiempo sobre la parusía y entonces cómo dividimos tres reinos. Y dijimos, en el centro tenemos un reino que podemos llamar divino, es ese estado del que les estoy hablando, Shiva y Shakti en perfecta comunión. Luego entonces se manifiesta un reino que ustedes entenderían como energético o invisible a los ojos de lo humano con sus ojos físicos, entonces un reino espiritual, ¿no? Y posteriormente ese reino espiritual manifestaría más allá un reino material. Entonces tendríamos tres esferas concéntricas, un reino divino, un reino espiritual y en la periferia un reino material. Cuando se llega al extremo opuesto, entonces viene el regreso, la inhalación, y se toma después entonces el fruto de esa experiencia. Pero bueno, entonces estoy explicando que aquellos que conocen las leyes de los ciclos para nuestra humanidad actual y nuestra tierra en particular, entonces saben y están al tanto. Ha llegado el punto de extremo en la manifestación. Entonces ahora es momento de iniciar el proceso ascendente de regreso a casa. Y por eso la palabra regresa y dice: buscamos el despertar espiritual colectivo de la humanidad y su ascensión también colectiva hacia regiones elevadas de ser. ¿Ya? Quiere decir entonces que estás tomando a la humanidad como un conjunto colectivo de conciencia y reorientas su camino, ¿no? Y entonces empieza un proceso de implosionarse, si quieren, desde el reino material hasta el reino espiritual, ¿no? Espiritual ascendido. Hay un espiritual medio caidón, ese no, al espiritual ascendido. Y entonces luego del espiritual ascendido finalmente puedes marchar de regreso al reino divino. Eso le llaman pralaya. Entonces cuando un individuo lo hace por sí mismo, entonces se le llama un laya, porque lo hizo un individuo, ¿no? Entonces rompió en cualquier momento del ciclo. Un ser puede, si sabe cómo, romper ese ciclo y regresar al estado potencial, a la conciencia del absoluto. Pero ese es un individuo. Pero cuando se dice pralaya, se dice gran disolución, se va a retomar la conciencia colectiva y total. Yo estoy hablando en este momento de nuestra humanidad actual, ¿no? Que ustedes conocen como la humanidad actual y esta tierra en particular. En este ciclo estoy concentrado y estoy hablando de él. Entonces, ahí tienen ustedes el proceso, como se experimenta en la India. Pero si ustedes van al budismo, entonces es algo muy parecido. Ellos esperan a un avatar último, pero se dice el quinto y último de esta manifestación cósmica. Porque entonces, ¿cuál va a ser su palabra? ¿Cuál es la palabra que va a estar ahí dicha? Va a reorientar las cosas de regreso de la misma forma, porque se dice quinto y último Buda de esta manifestación cósmica. Entonces ya al saber que es el quinto y último, lo único que va a decir es: llegó el momento de regresar a casa. Jubilosos, gloriosos, con una dicha que no puedes de momento concebir. Entonces ahí tienen en el budismo. Pero luego si te metes al taoísmo, sucede lo mismo. Porque entonces en el taoísmo se dice: antes de que el tiempo fuera, en el absoluto vacío está Tao, ¿no? Es una traducción que quiere decir el sentido, pero realmente es el perfecto abstracto absoluto. Eso es el Tao.
Pero el Tao, cuando viene la manifestación, entonces se parte inicialmente en dos, ¿no es verdad? En Yin y Yang. Y el Yin y Yang en sus interrelaciones se parte en 5 llamados elementos en su cosmovisión. Estoy hablando de taoísmo. Entonces en su cosmovisión dicen, ahora Yin y Yang construyen 5 diversos elementos, ¿no? Es tierra, agua, aire, fuego, madera y metal. Y con esos elementos se construyen los 10.000 seres. Es decir, las combinaciones de estos elementos crea la naturaleza y la existencia toda. Pero en el Tao, o en el Tao Te Ching, entonces la afirmación es clara y directa. Todo ha salido del Tao, todo regresa al Tao. Entonces están diciendo, es un ciclo de manifestación cósmica nada más. Llegará el momento en que viene el esfuerzo para la reinclusión. ¿Sí más o menos se entiende? Bueno, si después entonces nos acogemos, por ejemplo, a la tradición judeocristiana, es exactamente lo mismo. Porque en la tradición judeocristiana entonces dice, en el principio no había nada, pero después la palabra dijo, hágase la luz. Y entonces viene, ¿no?, tomado de los mitos cananeos, se toma el mito de la creación que ustedes conocen en 6 días y un día de descanso, ¿no? Entonces un proceso de descenso. Hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. ¿La vieron? Entonces la Biblia está explicando de alguna manera en su primer libro este proceso de manifestación cósmica. Está diciendo, vayamos, inicia el proceso, se hace la luz, ¿no? Como un Big Bang en el que estalla la energía en forma de luz y todas las otras radiaciones. Y entonces ya empieza la manifestación hasta que al final termina en el 7º día y descansa. Descansa. Ya se acabó. ¿Ya se entendió? Ya no hay que estar creando más, ya se acabó hasta ahí. Pero luego viene en la Biblia un proceso histórico. Entonces, ¿cuál es el proceso histórico? Lo que ustedes llaman todos los profetas mayores y menores, todos los diversos libros y la historia de ese pueblo en particular, del pueblo judío. Ahorita estoy hablando de ese pueblo en particular. Entonces, todo su proceso histórico, y estos profetas siempre están buscando de alguna manera, ¿no?, estar ungidos por el Espíritu de verdad, ¿no?, por la Shekinah. Entonces, están buscando estar ungidos para guiar a la humanidad de alguna manera. Eso es un poquito pero están esperando a un Mesías. Y ese Mesías es el que les dirá con su palabra qué es lo que debe hacerse. Entonces, cuando llega, en términos ya judeo-cristianos, ¿no?, entonces viene la aparición de Cristo en la tradición judeo-cristiana. Estoy hablando en particular de ellos. Y entonces, en ese momento, Cristo se dice, ha venido en sacrificio y abrió el camino de salvación. Abrió el camino de salvación. ¿Por qué abrió el camino de salvación? Muy fácil, señaló directo al Padre. Simplemente con palabras de separación rápidas y directas, en una enseñanza muy clara, ¿no? Mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. He venido a decirles que regresen conmigo al Padre. Está más claro que eso no te lo van a poder decir. Entonces se dice, ha quedado abierto el camino de salvación, porque ya entonces se sabe lo que hay que hacer. Hay que regresar al Padre. Pero no sucede ese acto redentor en ese momento. Entonces sigue un proceso histórico otra vez. Estos 2000 años que han transcurrido, ¿no? Y entonces nace el Nuevo Testamento y todo lo que ustedes conocen con seguidores de Cristo. Pero se prevé en la Biblia el fin, ¿no? Entonces, Apocalipsis, gran revelación. Entonces dice, regresa nuevamente la conciencia al mundo, ¿no? Le llaman segunda venida de Cristo al mundo. Y entonces en su segunda venida termina de revelar y consumar su obra redentora. Termina de revelar y consumar su obra redentora. Entonces tiene que dar, ¿qué mensaje va a dar? Entonces, si ya dijo antes que hay que regresar al Padre, pues tiene que decir lo mismo. No creo que vaya a decir lo contrario. Y tiene que explicar no solo el qué lograr, sino cómo, con pelos y señas, cuál es la palabra que nos va a guiar hasta la verdad completa.
¿Sí se está entendiendo? Entonces la humanidad es bien guiada. ¿Sí se entiende? Toda esta información que ha venido al hombre poco a poco a través de individuos dispersos, llámesele avatares, santos, místicos, etcétera, y que han revelado el mensaje a la humanidad poco a poco a través del tiempo, si ustedes lo suman y ven, es muy coherente. Está diciendo siempre el mismo mensaje, ¿no? Hubo un principio, habrá un fin. Entonces el fin es que regresemos todos al reino del Padre. La palabra que ha sido emitida acá en este jardín durante todo este tiempo ha tenido un solo y único objetivo. Yo les dije ya en el pasado, esta conciencia no está interesada en componer o descomponer el mundo, está interesada en ponerle fin al mundo. Pero ponerle fin no quiere decir un acto destructivo, no quiere decir hacer una hecatombe o hacer una cosa espantosa, quiere decir simplemente reorientar el flujo de la conciencia del ser humano, y que en vez de esté solo interesada en manifestar en este mundo mejores condiciones de vida, como lo ha estado haciendo, construyendo una civilización detrás de civilización. Esos son ciclos dentro de ciclos, eran necesarios, pero ahora el mensaje es otro, el mensaje es terminó. Ahora la humanidad tiene que reorientarse. Por supuesto que todas estas tradiciones a su vez saben que este acto redentor no se hace de un instante a otro, porque no, esta conciencia pura no es todo menos inocente. Entonces sabe muy bien que es un proceso complejo, es como detener, si pudiera yo usar una metáfora, un tren que ha venido encarrerado en una dirección y le dices alto y vete de reversa. Entonces, bueno, ok, ya entendimos lo que quieres hacer, pero primero pues desaceleramos, luego que baje la velocidad, luego frenamos y luego ya que se detenga, podemos ir para atrás, de alguna manera. Es una metáfora, pero es importante que entender que en todas estas tradiciones espirituales siempre se está afirmando una y otra vez, después de que esta palabra sea emitida por todo el mundo vendrá el fin, pero prevén antes del fin, entonces, el milenio, un tiempo como de ajuste, en el cual ya la palabra se da y empieza la reorientación de la conciencia, y que le llaman genéricamente 1000 años de paz, ¿no? Entonces, así en el budismo, después de el Buda, que ellos prevén estar en el mundo, entonces resulta que vendrán 1000 años de paz y luego el fin de la manifestación cósmica. Y luego en el cristianismo dicen Atarana Hasatan, ¿no? Durante 1000 años, y luego vendrá el fin del tiempo y del mundo. ¿Sí se entiende? Entonces, este es el mensaje. Lo único que no corresponde en la tradición judío, más bien cristiana, es que unos irán a salvación y otros a condenación eterna. Eso es producto de la imaginación humana. ¿Ok? En el proceso, esto no es así. Viene una manifestación completa y vendrá una reabsorción completa, y nadie será dejado por ninguna razón y de ninguna forma. Entonces, alégrense porque el momento ha llegado. Yo sé que no se va a hacer en un minuto, yo sé que no se va a hacer en un año, pero ¿saben? Estoy viendo grandes y poderosos cambios en la conciencia de la humanidad, ¿no? Antes todo estaba dirigido al exterior, bueno, en los últimos 500 años, sobre todo en Occidente, etcétera, ¿no? Ahora sigue habiendo una gran propulsión hacia el mundo, pero hay ya mucha gente, individuos por todos lados que están empezando a hacer su trabajo y a buscar su propio despertar. Entonces, por eso está dicho, aunque hablando de la tradición judeocristiana, aunque se dice, cuando este evangelio sea difundido por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero yo no concuerdo con la palabra evangelio, como si fuera esos documentos en particular. Yo concuerdo con la palabra, es decir, con el mensaje central, dicho de la forma que sea y desde cualquier tradición espiritual o desde ninguna. ¿Me estoy explicando? No el evangelio un evangelio en particular. Por supuesto que hay sí también, pero ¿cuál es la palabra? Por eso se espera siempre la palabra de verdad. Nuevamente, en términos judeocristianos,
se hace decir a Cristo en el Evangelio: yo me marcho, pero mandaré un Paracleto. Él los guiará a todos hasta la verdad completa o absoluta. La palabra Paracleto es una palabra que es griega, quiere decir aquel que ha sido invocado, porque la humanidad siempre invoca luz a las alturas, ¿entiendes? Invoca guía, no solo invoca para que se le ayude a resolver sus problemas en el mundo, invoca para ser guiado, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos ir? Entonces se llama aquel que ha sido invocado, Paracleto. Pero esa palabra es lo que en la Biblia se utiliza como Espíritu Santo, Espíritu de verdad o Paracleto, es lo mismo. Se llama el Espíritu de verdad. ¿Ya vieron? Entonces, si ustedes van al Chilambalam, entonces dice: eternamente escucharán mi voz proclamando la palabra de la verdad. Se hace gran hincapié en la palabra de la verdad que guía hasta la verdad completa, hasta la verdad del reino divino, a tu esencia verdadera y eterna, inmutable y absoluta. Eso es lo que tú eres, ¿sí? Entonces, ahora, por extraño que les parezca, estamos en un punto de mayor exteriorización, de acuerdo a nuestra humanidad en su sistema, como lo he dicho, de ciclos y razas, etcétera. Ya tiene que venir el momento de regreso a casa. Entonces la palabra se hace implacable. Entonces ahora sí la palabra se difunde por todo el mundo. Es un llamado a despertar y a reorientar las energías en el sentido ascendente. ¿Sí se entiende? Entonces, he ahí el asunto. Por eso les he dicho una y otra vez, mi misión en el mundo es lograr o ayudar a lograr el despertar colectivo de la humanidad y su ascensión también colectiva hacia regiones elevadas de ser, inicialmente al reino espiritual ascendido, vamos a decir, y luego entonces, aún ahí, de regreso al Padre. Ese es el trabajo. No hay otro, no tengo otra misión, no tengo otro objetivo y no me interesa nada más. Verdaderamente sé que cuando esta enseñanza llega puede hacer muchas correcciones y crear una transitoriedad de oro. Porque siempre se ha dicho, cuando esta palabra viene al mundo, es muy común que después se inicie un proceso de oro. Una era de oro en que toda la conciencia de la gente empieza a ajustarse a esa nueva palabra. Esa palabra también fue dicha acá. Acuérdense, cuando se habla entonces del ciclo del quinto sol, es lo mismo que ya dije anteriormente en las otras tradiciones, ¿no? Hay un momento, es mitología, entiéndanlo, yo lo sé, pero lo importante es el sentido profundo que hay detrás de esos cuentos y dichos. Entonces, hubo un tiempo en que nace un quinto sol y es dado de alta, y entonces hay un proceso de manifestación a través de ciclos reiterados y siempre guiando esa manifestación o quinto sol. En este caso, en las tierras de Anáhuac. Así era concebido el mundo, la tierra de Anáhuac, rodeada de agua, y entonces todo está simplemente, esto es la tierra, estos somos los hombres. Entonces nace este quinto sol y entonces empieza un proceso de manifestación cósmica. Y entonces la palabra de la serpiente emplumada reiteradamente está guiando a esa civilización y le está diciendo cómo debe ir detonando diversas civilizaciones en estas tierras. Pero todo lo que empieza, de acuerdo a lo que acabo de decir en lo demás, llega a su fin. Entonces dice, pero entonces cierra el ciclo y ahora se va a cerrar el quinto sol. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, coloquialmente se le llama, pues, iniciar el sexto. Pero yo ya he dejado dicho por ahí, yo ya lo dejé dicho. Dije, primero, el próximo sexto llamado sol, sexto sol, entonces no será finalmente una experiencia creativa en esta realidad material de ser, sino en una región ascendida. Ya lo dejé dicho. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esto que viene, esta palabra que se estaba esperando cuando se cierra un ciclo, viene, todo el mundo la está esperando. ¿Cuál es la palabra que nos va a guiar? ¿Qué va a decir o qué es lo que opera de acuerdo al proceso de manifestación cósmica? Porque en otros tiempos era diferente. Decían, yo volveré. Así lo dijo Cristo, así lo dijo Quetzalcóatl, así
Así lo dicen las encarnaciones de Vishnu, ¿no? Yo volveré. Cada vez que se hunde la humanidad en su materialismo rampante, yo vuelvo al mundo para corregir ese deterioro de la humanidad y volver a detonar una gran civilización y una era de oro. Pero es volveré, el mensaje y discurso es volveré, yo volveré, yo volveré. Pero también en el discurso está dicho, pero llegará un punto en que es el último y el fin. En eso estamos, en eso estamos. Pueden no entenderlo, pueden no creerlo, pueden no comprenderlo, pero la palabra, esa palabra que estoy diciendo hoy, será difundida en todo el mundo, no les quepa la menor duda. Y entonces la reorientación de la conciencia empezará. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora más que en otras ocasiones? Porque en otras ocasiones jamás nunca se llegó al nivel de clarificación de lo que se tenía que lograr. Ni se explicó con lo que yo llamé peras y manzanas, con palabras absolutamente claras, absolutamente simples, ¿no? Sino que se hablaba de una manera un poco compleja de entender en todos esos documentos que se fueron acumulando, vamos a decir, a través de los milenios. Pero ahora dije, si vulgarizamos la enseñanza, entonces resulta que, como todo mundo lo entiende, entonces ya no hay problema. El problema es que nadie lo entienda. Pues todo el mundo lo entiende. Poco a poco puede esa humanidad empezar a hacer la reorientación de su energía en un trabajo ascendente. Y por eso en la tradición judeocristiana, entonces luego dice, una vez que los hijos de Adán sean tomados y llevados ascendidos, ¿no? Mitológicamente al jardín del Edén, de la dicha, ¿no? Es una palabra hebrea, Edén, que quiere decir dicha, deleite, es lo que quiere decir. Entonces, una vez que la humanidad ha ascendido, ¿ya vieron?, a un reino de deleite, dice, bueno, pero ahí no acaba el proceso. Ahora, esta conciencia debe disolver principados, debe disolver potencias, debe disolver todas las organizaciones del reino espiritual para a su vez regresarlas. Principados, dominios y potestades deben ser disueltas también. O sea que esta conciencia no se basta a sí misma, no basta para ella llevar la conciencia operando en el reino material de regreso al reino espiritual y ya, y ahí acabó todo. No. Ahora disuelve principados, dominios y potestades. Así está dicho. Y entonces, una vez que ha disuelto todas estas organizaciones en el reino espiritual, entonces toma toda esa conciencia y la entrega al Padre. Así está dicho. Qué bonito, ¿no? Y dice, luego él que hizo todo eso, es la misma conciencia, la conciencia que yo llamo con la conciencia de ser, vamos a decir, ¿no? Entonces, esta conciencia pura, una vez que ha hecho estas operaciones, dice, ahora él, en términos judeocristianos se dice Cristo mismo, ahora se funde él también con el Padre, después de haber hecho todas esas operaciones, para que entonces él sea uno con el Padre y el todo en todo, para que todo sea uno. Ya vieron la operación de Cristo, entonces en su segunda venida, ¿no? Algunos esperan esta venida como un proceso milagroso, mágico, que vendrá entre nubes, con ángeles volando a hacer estas operaciones. Otros consideran que dentro de la raza humana saldrá esa propia conciencia que guiará este proceso. Pero finalmente es lo que se está diciendo. Tomará la conciencia y la ascenderá. Disolverá aquello que está organizado ahí también y entregará todo al Padre. Y regresará todo al reino divino, para que todo sea en todo, para que el uno sea el uno. Entonces ha consumado ahora su obra redentora. Y hemos acabado un ciclo de manifestación cósmica para nuestra humanidad y planeta en particular. Podría decir mucho más que esto, pero no voy a decir más que esto. Estoy interesado en esta humanidad y en esta tierra en particular. Entonces se acabó el ciclo. Usted dice, ¿qué sacaremos de ello nosotros, las chispas divinas que estamos en esta existencia? El fruto de toda la experiencia. Finalmente sabrás, como lo sabes en la trascendencia. En la trascendencia tú sabes que eres el uno y el único. Eres la divinidad.
pero después de este proceso sabrás que lo eres tanto en la trascendencia como en la existencia. Eres el uno en todo. ¿Sí se entendió? Y para ti la última dualidad, trascendencia y existencia, con la línea limítrofe de la que he hablado en el edificio de los 3 pisos del penthouse, se quita. Y ahora tienes la conciencia de que eres el uno y el único en la trascendencia y en la existencia. Eres uno con todo, eres el todo y eres el uno. Eso vas a sacar de provecho. Sí te va a gustar. ¿Sale? Entonces, con esto podemos poner fin a esta plática. Y alégrense. Todo está en marcha. Muchos están enterados. Muchos están trabajando. Y no saben cuando el corazón de los hombres se une en un solo puño, con un solo esfuerzo, orientándose todos en este proceso de despertar y ascensión, pero sabiendo bien lo que tienes que hacer. Y no creyendo como en el pasado, que todas las, no sé, religiones espirituales decían cosas diferentes y que quién sabe cuál era el camino. No, no quién sabe. Este es el camino, ya quedó bien claro y es así. Entonces ahora todos pueden remontar el vuelo a las alturas. ¿Sí se entiende? Volamos ahí arriba. Entonces nos fundimos con lo divino. ¿Estamos? La gloria que está por venir es inconmensurable. Sí. Imagínate el deseo que tuvieras o lo feliz que te haría que la gente que amas en el mundo, sean tus familiares, tus hijos, tus padres o tus amigos, lo feliz que te hace que ellos sean felices, que logren sus objetivos, etc. Bueno, pues imagínate, potencialo por mucho, viendo que la humanidad colectivamente está ahora encaminada de regreso a lo divino. ¿Ok? Y entonces todos caminando en ese mismo sentido. ¿Estamos? Bueno, para allá vamos, no les quepa la menor duda. Pueden entenderlo o no. No se preocupen para nada en lo absoluto de aquellos que han muerto. ¿Okay? Porque la gente dice, ok, nosotros estamos acá y va a pasar un proceso, y los están muertos, no pasa nada en eso. Toda la conciencia de los vivos y los llamados muertos son tomados de la misma y es. Hay detrás de esto un empuje de voluntad que no pueden ustedes imaginar. ¿Entienden? Porque así como hubo una voluntad inicial para manifestar esta realidad, es un asunto operativo bien complejo, porque estás tomando la energía pura, abstracta, si ustedes quieren entender, sin forma, y tienes que irla moldando gradualmente y irle dándole forma a través de varios niveles de densidad. Así pueden ustedes entender. Si agarras la energía libre y pura, suelta y abstracta, como este aire que está acá, abstracto, y tienes que tomarlo y empezarlo con la ley del mentalismo, todo es mente y empieza a imaginarse y crearse con una voluntad detrás de eso, cada vez una realidad más densa y densa y densa, hasta que surge el reino material y hasta que estamos nosotros aquí sentaditos en el jardín. ¿Ok? Pero luego, esa es una operación extraordinaria. Si ustedes pudieran entender la voluntad detrás de este proceso, es inmenso. Pero esa misma voluntad luego trabaja en sentido ascendente. ¿Ok? Y les tengo una noticia, y con esto termino. Es mucho más difícil construir desde lo abstracto hacia lo concreto que disolver lo concreto y retirarte hacia lo abstracto. Mucho más tardado. ¿Ok? Si ustedes quisieran una metáfora, sería así. Es mucho más tardado construir un edificio que destruirlo. Mucho más difícil construirlo laboriosamente, ladrillo detrás de ladrillo, piso, piedras, muebles de baño y todo lo que ocupa ese lugar. Es un trabajo de mucha voluntad. ¿Ven? Atrás hay una voluntad operando y muchos están operando para manifestar ese edificio. Pero finalmente, si dijeras, vamos a desensamblarlo, vamos a destruirlo, entonces simplemente lo podrías hacer rapidísimo. ¿Entiendes? Le pones un detonante, lo detonas y ya se acabó el edificio. Pero lo puedes desensamblar muchísimo más rápido de cómo lo
lo construiste. ¿Sí estamos? Entonces, esto es un proceso similar. Entonces, quiere decir que si la humanidad entera se encamina en su camino ascendente, la velocidad se va potenciando. Entonces, no será un proceso aritmético, ¿cómo le llaman? 1, 2, 3, 4, es aritmético. Ni tampoco 1, 2, 4, 6, 8, 10, sino potencial. 1, 2, 4, 16, por 16, por ta, en el proceso de regreso a casa. Extraordinario. ¿Sí está la idea? Entonces, entérense, esto está en marcha. Y la misma voluntad que operó en la exhalación, ahora viene al mundo. Y por eso dije, vengo desde lo más alto hasta lo más bajo, para guiarlos a todos hasta la verdad completa. Es la misma voluntad, pero en el sentido ascendente. Pero en el sentido ascendente sabe disolver las cosas de manera mucho más rápida. Y por eso se ha usado el nombre de Shiva como el destructor. ¿Ya vieron? Como el destructor de la ignorancia y el sufrimiento del ser humano. El ser humano ignora que es la divinidad, por lo tanto sufre. Entonces Shiva es la conciencia pura que viene a liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento, pero también se le concibe como el destructor del universo. Y ustedes dicen, ¿cómo es que se destruye el universo? Nada más tienes que retirar tu conciencia de ahí, ascenderla y se disuelve. No es más que una construcción imaginaria. Muy bien. Bueno, con esto terminamos. Pongan sus manos, por favor. Muchas gracias. Muy bien, miren, vamos a empezar. Hablábamos la semana pasada y decíamos que la humanidad finalmente debe avanzar e ir por encima y más allá del reino de la muerte hacia la vida eterna del ser, o hacia la vida eterna del reino divino. Esa es la finalidad última. La humanidad está teniendo una experiencia, lo describimos la semana pasada, ahora en un momento lo vuelvo a retomar, pero bueno, la finalidad es que llega el momento en que la humanidad entienda que debe iniciar su camino de regreso a lo que llamarías el reino divino. Por eso se dice ir más allá y por encima del reino de la muerte hacia la vida eterna del reino divino. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo? O sea, está claro, ese es el objetivo. ¿Cómo la humanidad tiene que lograr esto? Entonces, evidentemente, debe lograr dos cosas. Lograr su despertar espiritual y su ascensión colectiva hacia regiones elevadas de ser. Decíamos la vez pasada, la experiencia creativa entonces va desde lo perfecto abstracto, ¿no? Como una exhalación, y entonces se manifiesta finalmente el reino energético, que llamábamos espiritual también, y luego el reino material. Entonces, para tener una imagen es como si tuviéramos una esfera que llamaríamos el reino divino. Alrededor de esta esfera tendríamos otro reino, que sería el reino espiritual, invisible a los ojos físicos, y luego otra esfera posterior, ¿no? Que sería el reino material. Entonces la experiencia creativa sería como el proceso, lo dije también la semana pasada, de inflar un globo y desinflarlo, y que genéricamente se conoce como la respiración de Brahma. La exhalación es la experiencia creativa y luego debe de venir el recogimiento. Pero llega el momento en que la humanidad dice, ¿cómo debo lograr este proceso? Entonces debes lograr tu despertar espiritual y la ascensión colectiva inicialmente hacia regiones elevadas de ser, y luego, eso no basta, luego desde ahí de regreso al origen mismo, a la fuente, al reino divino. Es un recogimiento del reino material hacia el reino espiritual, y luego un recogimiento del reino espiritual hacia el reino divino. Entonces se recoge la totalidad de la experiencia dada,
¿no? La oportunidad dada se dio y se recoge el fruto de esta experiencia. Ahora fíjense, ¿por qué es necesario lograr el despertar espiritual? Y cómo también el despertar espiritual después detona esa ascensión. Mire, mientras los hombres están dormidos espiritualmente hablando, todos sus móviles, todas sus acciones están gobernadas en el mundo básicamente por dos fuerzas. Las fuerzas del instinto básico animal y las fuerzas mentales, ¿no? Entonces los hombres actúan en el mundo y hacia el mundo gobernado por esas dos fuerzas. El instinto básico de supervivencia, etcétera, reproducción de la especie, querer permanecer vivos, ¿no? Supervivencia. Y por el otro lado, su mente, que en el caso del hombre, ¿no? La primera parte se comparte con el reino animal, vamos a decir, pero la otra parte ya más exclusiva del ser humano es la mente. Pero la mente, acompañada de estos instintos básicos, lógicamente lo que hace es que haya una serie de predisposiciones hacia el mundo, construir un reino en este mundo, un reino mejor en este mundo. Entonces, digamos, un hombre muy primitivo en su desarrollo mental, a lo mejor tiene frío y pues, hace una pequeña cueva y ahí se mete. Pero si desarrolla su mente, entonces cambia completamente su morada y empieza a construir un reino diferente. Entonces, lo que es importante entender es que esos dos niveles, que serían, en el contexto que he hablado del edificio de 3 pisos y el penthouse, estaría gobernado el hombre por el piso 1 y 2, cuerpo y mente. Y estando gobernado por el cuerpo y la mente, ahí todas las predisposiciones son exteriores, hacia el mundo, hacia la existencia, para mejorar mis condiciones de vida o para vivir lo que deseo vivir, realizar mis sueños, etc. ¿Sí se entiende? Eso llamamos un hombre común y corriente, un hombre que en la enseñanza se le llama está espiritualmente despierto. Digo, dormido, perdón, está espiritualmente dormido. Pero resulta que en el momento que despierta la persona, ¿no? El ser humano, hombre o mujer, empieza su proceso de despertar. Contra más despierta la conciencia de ser, entonces se satisface en el propio ser, se satisface en el sí mismo. Empieza a vivir cada vez más en un estado de dicha y gracia natural, la dicha y la gracia de su propio ser. Entonces, en la medida que más se place y complace en su propio ser, sus predisposiciones exclusivamente exteriores se empiezan a desvanecer poco a poco. Por eso se habla, cuando la persona ha despertado, experimenta un cese de las predisposiciones a actuar. No como resultado de una especie de tristeza o depresión ante el mundo, sino porque me place mucho estar en mi propio ser. Y entonces, ¿sabes? El flujo de la corriente de vida, tú dejas una corriente de vida todos los días con tus actos y con lo que haces. Entonces, el flujo de la corriente de vida, en vez de ser exclusivamente dirigida al exterior, entonces se invierte poco a poco y se va hacia el interior y en el sentido ascendente. ¿Ya vieron? Entonces, cuando han cesado las predisposiciones a actuar, cuando ustedes lo pueden entender como una persona que está en una fiesta, y como está en una fiesta con sus amigos, familiares, etcétera, se está divirtiendo con todos y entonces quiere ver a todos sus amigos que no ha visto y platica con uno y con el otro y luego hacen su cena y comen y bailan. Pero tarde o temprano llega el momento en que la persona dice, ya terminé de estar, no como un resultado, insisto, de tristeza o depresión, ya experimenté todo lo que quería experimentar acá. ¿Ya vieron? Y como ya terminé de estar, mi interno invierte el sentido del flujo de la corriente de vida. Y en vez de querer seguir viendo a todos, ya los vi, ya comí, ya bailé, ya disfruté todo, ya escuché la música, el canto, todo lo que fue la fiesta. Entonces, adentro, eso es una cosa interna, ¿ves? Empieza a invertirse el flujo y entonces, en el ejemplo que estoy dando, tengo ganas de regresar a casa. Ya terminé de estar, ¿ya se entiende? Y entonces, ya poco a poco,
mi interés por estar ahí empieza a amortiguarse, a amaenar. A lo mejor me quedo porque la gente me dice, quédate un ratito más y vamos a platicar y vamos a bailar más. Sí, está bien, pero hasta un punto. El interno empieza a dirigir su atención y dice, yo ya me veo en mi casa, ¿no? Me pongo mi bata en la nochecita, me tapo y es una frazada y leo un libro o lo que tú quieras. ¿Ya viste lo que empiezas a añorar? Entonces el flujo de tu corriente de vida o el flujo de tus acciones, ¿no? Se dirige, en vez de hacia el exterior, se va hacia el interior. En este caso es mucho, muy parecido, ¿no? La persona conforme más va despertando, entonces no es que el mundo no tenga ninguna cosa que ofrecerme, me puedo divertir, puedo seguir estando en el mundo, pero poco a poco la balanza, ¿ya vieron? En un hombre común y corriente el 100% de la balanza está en el reino material, ¿no? En vivir en el mundo, estar en el mundo, sobrevivir en el mundo, crearme un reino en este mundo. Está bien, es mi interés por... Y luego disfrutar el mundo. Pero vean, todo está en un flujo exterior. Entonces tu corriente de vida de la humanidad en su conjunto está enfocada en la tercera esfera. Entonces, ¿cómo recogemos a la humanidad en su conjunto? Por fuerza los tienes que despertar. Porque si no los despiertas, entonces no empiezan a experimentar esa dicha y esa paz y esa armonía y esa gracia de mi propio ser. ¿Ves? Y quedarme en el sí mismo, en mí mismo. Puedo convivir con todos, si sigo en el mundo, estoy en el mundo, pero ya hay un cese de las predisposiciones actuales. Predisposición actual es lo que ustedes entienden como deseos y ganas de. ¿Sí se entiende? Hay hombres, a veces hay hombres que a lo mejor tuvieron ganas de hacer algo mucho tiempo, ¿no? Lo que sea, deporte, por ejemplo, ¿no? Pero llega un momento en que cesan sus predisposiciones a ello. Entonces desaparece, ya no hace ese deporte, vamos a decir. Sí estoy explicándome con esto. Entonces, lo importante es entender que el primer paso, despertar la conciencia espiritual de la humanidad, es vital porque detona por sí mismo entonces la ascensión, la detona. Porque entonces el flujo de la energía de vida se va hacia adentro y entonces el ser quiere siempre más de sí mismo, más de lo mismo. Entonces eso a veces la gente lo entiende como un llamado interior, ¿sí? Si hablamos vamos a llamar el llamado exterior instintivo. Si tú tomas a un águila, ¿no? Que acostumbra a volar en las alturas, etc. Y por alguna razón la logras capturar, ¿no? Y la metes en una jaula, aunque sea grande, ¿no? No una jaulita, pero en una jaula grande, pues andará brincando de aquí para allá. Pero ella siempre tiene un llamado. La gente lo entiende como el llamado de la selva, el llamado de la naturaleza. Entonces, no se va porque está enjaulada. Pero en el momento que le abres la puerta, por seguro, ni debes de dudarlo, va a salir y se va a remontar a las alturas. ¿Sí se entendió? Idénticamente igual en relación al ser. El ser, cuando lo despiertas más y más en tu interior, más quiere ir a las alturas del propio ser interior. Entonces, tú siempre estás donde tú quieres estar. Es decir, si estás en esa fiesta, en el ejemplo que di en la metáfora, ¿no? Si estoy en una fiesta, pues es porque quiero estar. En el momento que se me apaguen las ganas, porque ya disfruté todo, ya lo viví, ¿no? Ni estoy triste ni deprimido, estoy agradecido de que estuve en esa fiesta, pero ya se acabaron las ganas. Entonces tú siempre estás donde quieres estar. No va a tardar mucho tiempo en que agarres, te salgas y te vayas a tu casa. Entonces ahí está el gran secreto. Lo único que tiene que lograr la humanidad es despertar la conciencia, porque es la conciencia de ser, y la conciencia de ser en sí misma está tan llena de, ya lo insistí mucho, de paz, de dicha, de gracia, de armonía, que me place en sí mismo. Ya no estoy buscando ser feliz o dichoso en relación a cuestiones exteriores nada más, como proveerme de comprarme cosas o tener, ¿no? Viajar, cosas exteriores. La gente entonces se llenaría un poco o trataría de llenarse con él.
Pero como me place el ser en sí mismo, entonces se amortigua esa tendencia mía a irme hacia afuera, hacia el exterior. Ahí viene ya todo el proceso. ¿Sí se entendió? He despertado, me place en sí mismo, inmediatamente quiero más de eso. Y entonces, aunque siga en el mundo, mi corazón ya ahora sí está puesto en las alturas. Ya no soy. Dice, entonces vivirás como un hombre, sin ser del mundo. Es vivir en el mundo, sin ser del mundo. ¿Quiénes son los seres del mundo? Sean humanos o el reino animal, etc. Son los que se sienten absolutamente cómodos en el mundo. Soy del mundo porque me interesa todo lo del mundo y nada más. Pero cuando la persona despierta, entonces, aunque siga en el mundo, no es del mundo. Ese es un mensaje importante. Y entonces, ahora, ¿por qué no soy del mundo? Porque ahora lo que quiero es regresar a las alturas. Si estamos en eso, inmediatamente se detona la ascensión. ¿Por qué? Porque no hay predisposiciones a permanecer en el exterior. Entonces, el reino que llamamos material es reabsorbido en el ejemplo que daba yo ayer, ¿no? El globo se ha inflado, ¿no? Está el reino divino, se infla el globo, reino espiritual, reino material, ¿ya? Los tres concéntricos. Entonces, ¿por qué permanece eso ahí? ¿Por qué permanece el reino material? Porque está vertida la conciencia hacia el mundo. Pero en el momento en que empieza a abandonar eso, entonces es como si se desinflara el globo. Y eso la gente entiende como una ascensión. Mientras que en el pasado se llamó ascensión individual, ¿no? Pequeños miembros aislados de la especie humana, individuos aislados de la especie humana, lograban su propio despertar y su propia ascensión, ¿no? Y aunque permanecieran en el mundo, porque no importa que estés en el mundo, lo importante es dónde está tu conciencia, ¿sí se entiende? Y entonces la idea es que ya vendría ese recogimiento y ahora estás en el reino espiritual, ascendido. Yo dije despertar espiritual colectivo de la humanidad y su ascensión también colectiva hacia regiones elevadas de ser, como si ese reino espiritual tuviera también diferentes niveles de desarrollo, vamos a decir, cada vez más elevado ese reino espiritual. Y finalmente, estando ahí, ese ser que ya está ahí despierto, el espíritu despierto en la existencia, siempre va a buscar regresar al origen, porque quiere fundirse con lo divino. Se da cuenta y siente hasta el tuétano de sus huesos, ahí no hay huesos, pero hasta el tuétano de su conciencia, entonces se da cuenta que quiere reabsorberse en el absoluto. Y entonces hay garantía de salvación, porque ya la persona lo hizo. ¿Sí más o menos se entiende? Ese es todo el gran secreto. Es más fácil de lo que parece, pero debe de ser debidamente explicado y debidamente entendido. Ahora llega el momento, yo les he dicho, en que la humanidad entera va a ser informada, ¿no? Y ya va a haber más o menos a grandes rasgos, y eso sucede no crean que afuera, sino que es dentro de ti también. Una parte de ti, una parte del llamado, ¿no? Te dice, construye tu reino en este mundo nada más. Y otra parte, entonces, de la conciencia humana empieza a decir, no, quiero regresar al Padre. Entonces, por eso, todos los grandes avatares, dentro de lo que hicieron, es hacer una demarcación clara entre una cosa y la otra. ¿Ya vieron? Entonces, si se habla de Cristo, entonces Cristo dice, está bien fácil, este no es mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Y entonces en el reino del Padre está el reino divino. Entonces hace una demarcación de tal poder que se dice, ha abierto el camino de salvación. ¿Por qué lo abrió? Porque está diciendo, esto no es. Sí fue algo, fue parte de la experiencia que se buscó tener, pero no es para que quieras construir y quedarte eternamente en este reino. Fue un proceso, fue una experiencia creativa. No penetraré demasiado en ello, pero es una experiencia creativa. Pero equivale a que estás en tu casa y dices, bueno, el día de hoy quiero tener una experiencia, pues no sé, me quiero ir de picnic, o de cómo le llaman, sí, de día de campo, pues, a algún lugar con bosque. Y entonces me voy. Lógico, al principio voy a estar encantado con todo, porque pues, hay árboles, hay pájaros que cantan, desayuno o como con mis amistades, mis amigos, mi familia, estoy ahí.
¿no? Pero no es para que te quedes eternamente ahí, es para que tarde o temprano saques el fruto de esa experiencia y entonces regreses a tu casa. ¿Sí más o menos se entiende? Entonces ahora el mensaje para la humanidad será ese. Será, llegó el momento de regresar a casa. Y es una palabra bien poderosa, porque no es nada más la palabra, sino que se acompaña de los medios para que tu ser lo escuche. Es decir, si se te dice cómo despertar tu ser, y cada vez está más despierto tu ser, esa palabra tu ser la va a entender clarísimo y lo va a anhelar como... Si esa palabra se le dice exclusivamente al ego o a la mente o al instinto no quiere decir nada, ¿entiendes? La palabra que le diga al instinto es que hay que irnos a un reino de trascendencia, no le dice nada al instinto, ¿no? Pero a la mente, o que a veces llamamos aquí el ego, ¿no? El ego psicológico, pues, no le apetece, no le interesa grandemente, porque es una mente que se ha formado en el mundo, para el mundo. Y entonces tienes que despertar a la persona. Entonces, si la vas despertando, ¿no? Esa palabra, ese mensaje, retumba en su interior. O sea, le hace un gran eco. Y entonces quiere empezar a hacer su ascensión colectiva. ¿Sí más o menos se entiende? Ese es el gran secreto. Y eso es ir más allá del reino de la muerte, hacia la vida eterna. Eso también es concepto cristiano, por eso lo estoy usando y por eso lo asocié a las palabras de Cristo, ¿no? Finalmente Cristo debe llevar todo por encima y más allá del reino de la muerte, y luego debe llevar todo hacia el Padre, hacia el reino divino, ¿no? También en el reino espiritual se tiene que disolver toda conceptualización que hay, ¿no? Que en terminología se les llama dominios, principados, potestades, disolver todo y decir tú eres uno con la divinidad. Debes regresar al Padre. Sí más o menos está la idea. Entonces, bueno, pero primero lo primero. Ya nos ocuparemos después de lo segundo. Lo primero es que el hombre haga ese paso. Yo les he dicho varias veces, yo no soy inocente en el sentido simplista. Me doy muy bien cuenta que el flujo de la conciencia ha estado encaminado de una manera poderosa. Entonces ahora empieza a mandarse el mensaje anterior, ¿no? Pero antes se mandó en diversos lugares del mundo por este proceso avatárico, pero realmente bien escuchado y seguido, no, más que por miembros aislados. O sea, esta palabra siempre ha estado con el hombre, siempre se le ha dicho al hombre, pero dentro de las comunidades, pueblos, etcétera, solo poquitos de esos miembros, individuos, les hizo eco y les resuena esa palabra. Para la mayoría de los seres humanos no significa gran cosa. Pero ahora, como dicen por ahí, se van a ver obligados a escuchar. Aunque no quieran escuchar, van a escuchar. Y entonces sí. Y les voy a decir algo más. Todo está indicando que la vida exclusivamente exterior se está cada vez complicando más en el mundo. Entonces, aquello que antes parecía como un sueño bonito, en muchos lugares se está convirtiendo en algo, lo que podríamos llamar como una pesadilla. Entonces, eso también colabora para que el hombre busque algo más. ¿Sí se entendió? El mundo está un tanto pasando por la suya, digamos. A lo mejor una persona individualmente dice, yo no, yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, mi familia y estoy bien, o tengo mis amigos. Pero colectivamente, si ves lo que está pasando, es un asunto. Es un asunto. Entonces, toda la conciencia humana como unidad sufre. Y al sufrir buscas liberarte del sufrimiento. Y entonces, de momento se pensó en los siglos pasados que nos íbamos a liberar del sufrimiento en la medida que domináramos mejor la naturaleza, o en la medida que tuviéramos medicinas para no enfermarnos, en la medida, ya vieron, todas las cuestiones exteriores, pero eso finalmente no ha dado el resultado que se esperaba. Ayuda, por supuesto, pero no es la solución. Entonces ahora empieza a llegar la palabra a decir, es que estás buscando construir tu reino en arena movediza. Son palabras del mismo origen que estoy diciendo, ¿no? Construye tu casa sobre arena movediza y tu casa finalmente caerá. Construye tu casa sobre roca sólida y entonces permanecerá erguida para siempre. Está otra vez el mismo mensaje. Arena movediza, entonces el mundo. Roca sólida, entonces el reino de tu esencia divina, ¿no? Y luego otro mensaje igual,
aquellos que beban de las aguas del mundo y de la tierra, de este pozo, volverán a tener sed. Pero aquellos que beban de las aguas del Espíritu habrán saciado su sed para siempre. Ahí está el mismo mensaje. Todo es el mismito y único mensaje. ¿Sí se entiende? Entonces está abriendo, se dice, cuando se habla de Cristo, que es lo que he estado recurrentemente hablando el día de hoy, entonces se habla que abrió el camino de salvación. Pero finalmente se espera que esa conciencia, ¿no? Que es nuestra verdadera esencia espiritual, ¿no? Esa conciencia tome a la humanidad toda. Entonces dice, terminará de revelar y consumar su obra redentora. Entonces eso quiere decir, terminas de revelar, no nada más abriste el camino, porque si abres el camino dices, es que mira, aquí no es para allá. Bueno, está bien, ya entendimos que no es aquí, que es allá. Pero luego viene el famoso, ese es el qué debo lograr, ¿no? Pero luego viene el famoso cómo debo lograrlo. Entonces terminas de revelar de alguna manera y consumar, por lo tanto, la obra redentora. Porque si tú revelas cómo, la humanidad puede toda junta encaminarse en ese camino, y entonces terminas de revelar y consumar. Consumar es hacerlo efectivo, no nada más señalarlo, hacer efectivo esta redención, ¿no? Su obra redentora. Entonces, redentores de salvación, ¿no? De redimere, acuérdense, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, re y emere. Emere es tomar y re nuevamente. Entonces es tomar a la humanidad que está en el reino material y llevarla al reino espiritual. Esa es una obra redentora, los he redimido, redimere, ¿no? A veces le llaman restaurar, como si el ser estuviera en un estado idílico, perfecto, y al experimentar el reino humano, ¿no? Como que es una caída, en la mitología sería como una expulsión del reino. Y entonces debe ser restaurado, regresado a su estado original antes de la caída. Eso tiene que ver netamente con la mitología de Canaán, vamos a decir, ¿no? Cananea. Entonces, todos los pueblos del mundo tienen una mitología para explicar esto mismo que estoy diciendo. Pero finalmente hay un estado, los mitos no son historia, ni pretenden jamás nunca serlo. Simplemente son cuentos y narraciones para que la población, todos los humanos, nos vayamos entendiendo de mensajes que son profundos, pero que a veces es difícil de comprender. Entonces narran a través de un cuento o un mito. Entonces, en este sentido, está el mito de un estado idílico, perfecto. ¿Cuál dirías tú? Pues un estado como en el reino espiritual ascendido de ser. Perfecto, idílico. Y le llaman entonces, en esta mitología de Canaán, pues le llaman Edén, ¿no? Jardín del Edén, deleite, ¿no? Entonces, el jardín del deleite, quiere decir que estoy perfecto, estoy bien. Pero el mito dice, por alguna razón, viene una caída, ¿ve? Que tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí ya interviene, el conocimiento tiene que ver con el desarrollo de la mente, etcétera, etcétera, y entonces viene el proceso de caída. Y entonces finalmente, ahora se dice, debe de ser tomado toda esta conciencia expulsada del reino, y debe ser retomada y regresada al estado que prevalecía antes de la caída. Entonces quiere decir que en el acto, ¿no? En el acto generador de esta existencia, el reino divino se expandería a un reino espiritual y a un reino material. Entonces, ¿cuál es la restauración? Regresarlo originalmente al reino espiritual. Quedaría la humanidad restaurada, redimida, ¿no? Si fuera un cuadro, es un cuadro que está perfecto, está bien, pero pasa el tiempo, hay humedad y entonces se estropea y entonces ya se despintó parte del cuadro y ya está deteriorado. Hay que restaurarlo, ¿no? Recomponerlo, regresarlo a su estado. Eso trata las enseñanzas espirituales de todo el mundo, siempre están dando este único mensaje, ¿no? Pero ahora llega el momento para la humanidad toda en que todo este conocimiento que nosotros llamamos el patrimonio espiritual ha salido a la luz. Antes estaba
pues estaba como guardado, nada más se enteraban pocas personas, ¿no? La población en general no estaba muy enterada de esto. Entonces sale todo este conocimiento, ya lo podemos ver, ya podemos saber qué dice, ya lo podemos comparar, y entonces te tiene que dar en su conjunto el cómo, no solo el qué, sino el cómo. Y entonces yo les digo hoy que el cómo es despertar la conciencia espiritual. Si despiertas tu conciencia espiritual, créemelo, aunque sigas en el mundo y disfrutes el mundo y te gusten los amaneceres, los atardeceres y te gusta viajar, sí, pero hay algo en ti mismo ya como ser despierto que te places cada vez más en ti mismo. Y viene inmediatamente y poco a poco el cese de las predisposiciones a actuar, de querer construirme un reino en este mundo para ser feliz. ¿Para qué me construyo un reino en este mundo? Para ser feliz si ya estoy feliz, ¿no? Me voy a construir un reino en este mundo para estar en paz. ¿Y para qué te quieres construir un reino en este mundo? Para estar en paz si ya tu ser está en paz. ¿Ya vieron? Entonces el esfuerzo, la predisposición exterior inmediatamente se detiene. ¿Sí estamos? Todo se revierte al interior y hacia arriba. Y entonces, las tradiciones también espirituales importantes del mundo marcan que este cambio de orientación tarda tiempo. Entonces le llaman normal y genéricamente el millennium, ¿no? Como 1000 años en el que hay como de retomar el esfuerzo y recoger ¿no? Que la humanidad le termine de darse cuenta de que debe de regresar entonces al reino espiritual y finalmente al reino divino. Ahora sí ya estamos en la idea. Entonces ya queda contestado no solo qué, queda contestado cómo. Y luego finalmente, ¿por qué? ¿Qué, cómo y por qué? ¿Por qué debo despertar? Está muy fácil. Habitas en un estrato que se llama el reino de la muerte, ¿no? Nada de lo que está ahí prevalecerá. Nada de lo que tú ames prevalecerá. Nada de lo que tú eres prevalecerá en el piso 1 y 2 de la metáfora que uso del edificio. Todo lo que es cuerpo y mente finalmente va a pasar. Entonces, ese es el reino de la muerte, ¿no? Si te recoges al reino espiritual, empiezas a experimentar el reino de la vida eterna. Yo les garantizo que en el ser se experimenta y se sabe a sí mismo eterno, atemporal. Es algo extraordinario, pero así es. Y luego todavía debe refundirse en el reino divino. Entonces ya es la restauración absoluta. Ahora sí más o menos está la idea. Tienes contestadito todo. ¿Qué lograr? ¿Cómo lograrlo? ¿Y por qué debo lograrlo? Entonces el ser humano debe de ir decidiendo y finalmente escuchando. Siempre que a un hombre le hablas, hay dos, vamos a decir, su ser y su ego. Y entonces los dos oyen. Pero fíjense bien, esta palabra, el ego no le gusta mucho, porque sabe que está en entredicho su supervivencia. Es decir, él quiere prevalecer, quiere seguir, quiere vivir. Entonces es como una mala noticia, ¿entienden? Pero para el ser es la mejor de todas las noticias, porque dice, vamos a regresar a casa. Actualmente esto aparte está extraordinario, porque antes todo se llevaba dentro de la esfera de lo que sería lo religioso, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, la ciencia y el estudio de la mente y la psicología, etcétera, ya se está haciendo cargo de todo esto de manera laica, vamos a decir, bueno, ajeno a las religiones. Entonces, la psicología está investigando muy bien y con mucho detalle lo que es la conciencia, cómo se despierta dentro de las personas, y ya se ha avanzado muchísimo. Pero si ustedes toman en cuenta la psicología que nosotros conocemos, francamente es un bebé comparado con la psicología de Oriente, que tiene 2000 o 3000 años. La psicología nuestra, que llamamos occidental, tiene 120 y tantos años de sus primeros fundadores, ¿no? Pues es bebé. Pero resulta que avanzó muy lentamente en esos 80, 90 años. Pero en cuanto estos documentos que yo les estoy diciendo empezaron a salir, la psicología se aceleró brutalmente. Entonces pasó inmediatamente del estudio de la mente y la persona exclusivamente a lo transpersonal. Entonces ya están tocando las regiones del ser. Y no de una manera religiosa. No le llaman el espíritu, ni llaman nada como eso. Dicen, pues es la conciencia. Pero es transpersonal, más allá de la persona. Esto
Esto es importante porque persona, acuérdense siempre, que quiere decir en español, es una palabra latina y en español quiere decir máscara de teatro. Entonces, quiere decir que es una máscara, ¿no? Para hacer una obra de teatro, es como un palito. Y entonces, quiere decir que atrás de esa máscara de teatro está tu verdadero ser. Entonces, por eso la psicología transpersonal va más allá de la persona, de la mente que ha sido formada en este mundo, buscando la esencia íntima. ¿Ya vieron? Entonces, ya está, la palabra no solo llega desde un punto de vista religioso o espiritual, llega desde un punto de vista del estudio de las disciplinas y las ciencias actuales, de la mente, de la psicología, etc. ¿Ya vieron? Ya la agarramos. No les quepa la menor duda que esto ya la agarramos. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de poco? Que todo esto que estoy diciendo y que antes entraba dentro del rubro, así como tendrías que ser un monje, resulta que se lo van a empezar a dar a todos los niños en los colegios como parte de la disciplina para que sus mentes no estén tan divagantes, distraídas y para que puedan estar más concentrados, más en el ahora. Ya estás despertando su conciencia de ser. ¿Ya viste? Y lo estás metiendo en todos los colegios. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños cuando crezcan? Entonces, yo estoy diciendo el millennium, pero quién sabe. A lo mejor se acorta muchísimo el trabajo. ¿Sí se entendió? Porque se mete dentro de la disciplina, o sea, se mete para que los niños lo absorban desde niños, ¿no? Contrastando el de que la mente y la imaginación de los niños está siempre en movimiento. Entonces está distraída. Quiere prestar atención a alguna cosa, también le pasa a los adultos, quiere prestar atención a una cosa y en un ratito la naturaleza de la mente y tanto el razonamiento como la imaginación brota y me distraigo. ¿Ya vieron? Porque la naturaleza de la mente es el movimiento. La naturaleza del ser es el estático perfecto, es un observador y testigo estático. ¿Ya vieron? Entonces, muchas veces las personas que quieren estudiar algo, leer, no se pueden concentrar, no pueden concentrar su atención. ¿Por qué? Porque empiezan a leer un libro y entonces la mente se va para acá, se va para allá, me imagino no sé qué, entonces no puedes absorber información casi nueva porque tu mente se mueve demasiado. Entonces para ayudar a que los niños puedan estar más enfocados, más en el presente, entonces están todas las disciplinas para el desarrollo de la atención. Pero resulta que ellas te llevan directamente a la conciencia del ser, porque aquel que está atento en ti y consciente es el propio ser. Entonces lo estás despertando, no entre comillas, como lo hice, lo estás despertando sin buscarlo despertar. ¿Ya se entendió? Y al rato ese niño va creciendo y con ciertas prácticas que se van metiendo en los colegios, digamos, en las prácticas, tienes a un niño despierto. Y al tener ya un adulto despierto, entonces ahí tienes lo que pasaría. Entonces haz de cuenta que la humanidad, una humanidad, y con esto termino, despierta, este no es un buen habitáculo, una buena habitación para él. Quiere decir que morador y morada son uno. Fíjense lo que voy a decir. Morador y morada son uno. A ver, ¿cuál es la morada de un ave? Pues un nido. ¿Cuál es la morada de algún animal pequeño, no? Pues hace una guarida, ¿no? Hace un agujero y hace su agujero y hace su habitación. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Siempre morador es el que mora. Morador y morada son uno. Tú puedes conocer al morador por la morada. ¿Sí se entendió? Están íntimamente relacionados. O sea, si ves un agujero en la tierra, puedes pensar que a lo mejor es un topo o que es, no sé, una serpiente o algún animal. No dices es un ave, es un águila que hizo un agujero acá. Morador y morada son uno. ¿Sí se entendió? Bueno, esta morada que tú llamas el reino material y físico está hecha para un morador físico y mental. ¿Ok? Si te despiertas, esta morada ya no sirve. Porque está hecho esta morada para un ser físico y mental. Donde yo pueda
sobrevivir en este medio, en esta morada, y con mi mente cada vez crearme mejores situaciones de vida en esta realidad. Pero si yo me quedo completamente contemplativo en el estado de ser, esta no es una buena morada para mí. Entonces literalmente la morada ya no es de utilidad, se tiene que disolver. Estoy explicando lo que quiero decir. Entonces tu morada es el reino del ser. Entonces eres un morador, el ser en reinos de ser. No vamos a hablar de qué podría vivirse ahí, pero vamos a decir que al menos esta morada no es la adecuada. Por eso hay un proceso de ascensión. ¿Sí está explicado? Bueno, entonces esta realidad permanecerá acompañada siempre de los instintos y de la mente del ser humano, o de los reinos anteriores también. Pero en el momento en que la conciencia despierta a otro nivel, esta morada ya no funciona. No funciona, porque aquí o te guías por tus instintos de supervivencia y utilizas tu mente para sobrevivir y crearte algo, o digamos que no sirves. Literalmente no sirves para esta morada. Entonces inmediatamente como no sirves, pues viene un recogimiento natural. ¿Sí se entendió? Es como estar en esa fiesta, y ya con esto termino definitivamente, estar como en esa fiesta que te digo, y resulta que como tú ya terminaste de estar, ya no bailas, ya no comes, ya no platicas, ya no haces nada, estás así. Entonces todo el mundo te dice, mejor sí vete. ¿Entienden? Mejor ya vete. Esta no es la morada para ti. O sea, que es para que estés contento, para que platiques, bailes, comamos, escuchamos la música, nos divertimos y nos reímos. Pero ya te valió. Estás nada más así. Entonces no es un buen escenario para ti. Y ellos entonces te empujan y te dicen, mejor mira, ya te pedí el taxi. Y entonces te hacen ir para que marches a casa y tan. Estoy explicando lo que estoy diciendo. Muy bien. Pues entonces tómenlo en cuenta porque lo que estoy diciendo es bien importante. Viene esto, no les quepa la menor duda, y cuando algo se ha dicho de la manera que se ha dicho acá, puede llevar a millones y millones porque está absolutamente claro. Y antes en el pasado no lo estaba. Ahorita está claro y todo el mundo, como he dicho ya en el pasado, está listo para que niños de 10 años para arriba lo puedan entender, y a lo mejor hasta más chicos, pero de 10 para arriba lo tienen que poder entender. Entonces, lógicamente ya lo pusiste en manos de todos, no de unos cuantos especialistas, ¿entiendes? Que entienden algo porque conocen cosas muy especiales y detalladas, sino que cualquiera lo puede entender. Nos despertamos y regresamos a casa. De ahí las palabras, levantemos las carpas y reanudemos el camino a casa. Ha llegado el momento. Entonces yo les digo lo mismo, esto llegó, no les quepa la menor duda. Yo no digo que va a ser hoy, pero esto llegó. Es aquello que se dice, llegó para quedarse. ¿Entendieron? Ya llegó para quedarse, porque ya se explicó perfectamente lo que se tiene que lograr, cómo se tiene que lograr y por qué se tiene que lograr. Y entonces el corazón del hombre irá reorientando su flujo, su camino hacia el reino espiritual y finalmente divino. ¿Estamos? Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a poner nuestras manitas.